Uber Landento también participó en la demolición del Escaléctric del Guiriguada, o sea que también tiene alguna vinculación con el proyecto que acaba de la idea que acaba de presentar Pepe. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de 1995. Tiene una empresa como otros compañeros de análisis ingeniero. Ha participado, como dije, en la demolición del Escaléctric y en otros proyectos. Participa también en la Metro Guagua. Ha participado en dos planes territoriales especiales del Cabildo y en otros proyectos del Consejo Insular de Aguas y de carreteras del gobierno, etc. Uber va a hablar sobre un proyecto de regeneración paisajística de la Gran Canaria 1. Un asunto que a todos nos interesa, que pase de ser una idea a una realidad. Adelante, gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Tomás, por la presentación. Gracias también a Carlos por esta invitación, Carlos Velázquez, por esta invitación a esta noche a presentar este proyecto, que la verdad que, bueno, ha sido un proyecto muy ilusionante por parte del propio Cabildo, que es el primero que ha apostado por un poco recuperar esa vía, esa Gran Canaria 1 que todos conocemos, que todos hemos transitado en multitud de ocasiones y que siempre hemos visto muy deteriorada por el paso del tiempo, no ha habido un crecimiento ordenado y bueno, ahora lo que se quiere poner es un poco soluciones o, como le llamamos nosotros, suturas a esas heridas que ha ido generando la propia carretera. Nosotros, cuando analizamos la Gran Canaria 1, en el tramo que teníamos que analizar entre Las Palmas y el aeropuerto, pues bueno, lo primero que vimos es que la propia carretera no era más que una propia evolución de la necesidad de comunicación entre los diferentes polos de atracción que generaba el propio, la ciudad de Las Palmas, el aeropuerto e incluso el sur, ¿no? Esa demanda de comunicación fue una demanda que cada vez fue más fue creciendo, creció de tal manera que la carretera que inicialmente era la C812, una carretera de 2 carriles, se fue convirtiendo en una carretera normal, se desdobló con 2 carriles en cada sentido y ahora la tenemos con 3 carriles por sentido. Esas conexiones, en el fondo, lo que han hecho es hacer que la propia carretera sea un punto de atracción de los márgenes de la misma, ¿no? De tal manera que la gente pues, ha querido agolparse a la propia carretera, sobre todo en las zonas urbanas o en las zonas industriales, primero como un punto de publicidad, es decir, le servía a la propia carretera, al propio tránsito de personas a lo largo de esa vía, como una publicidad intrínseca de su propio negocio, ¿no? Y luego como cercanía a esa comunicación que estaba generando la propia carretera. Nosotros para el análisis bueno, no introduje al principio que el proyecto es un proyecto director, no es un proyecto que llegue a propuestas concretas, es decir, llega a ideas concretas que se van a desarrollar posteriormente con proyectos individuales. Entonces, nosotros para el análisis de todo el tramo, pues separamos la carretera en diferentes zonas, por tramos realmente. Una zona cero que llamamos que realmente es la propia vía, es decir, la propia vía tiene una serie de defectos, una serie de impactos que son propios de elementos de la carretera, como puede ser la propia mediana, la barrera New Jersey que está en deterioro, como pueden ser las pasarelas que están también en deterioro, o las zonas jardinadas anexas a la carretera que pertenecen a la carretera y que además las conserva, ya hablando un poco de competencias, pues obras públicas, ¿no? Pero luego está el paisajismo que tiene la carretera y ese paisajismo también es pues, importante tener en cuenta. Entonces eso sí que es lo que hemos sacado de zona cero, es decir, todo lo que queda por fuera de lo que es estrictamente el dominio público de la carretera. Está una zona 1 que hemos llamado San Cristóbal y Villa de la Plata. Tenemos la zona 2 que es Playa de la Laja Tívoli, zona 3 Boca Barranco La Parrilla, zona 4 Mar Pequeña Las Rubiesas, la zona 5 Cruce de Melenara Las Huesas, la zona 6 entre Las Huesas y Salineta El Coro, zona 7, y por último la zona 8 que es desde El Coro hasta Tufia hasta el aeropuerto.
¿Cómo acometimos el proceso? Pues, lógicamente lo asimilamos a un proceso un poco sanitario, ¿no? Es decir, el problema es que toda esta evolución de la carretera y de los márgenes de la vía sin una planificación ha generado una herida que lógicamente tiene que tener un proceso curativo, un proceso de limpieza, un proceso de retirada de escombros, un proceso de mejora de fachadas y luego una restauración ya de zonas degradadas como lo que podríamos asimilar a la sutura de la vida, ¿no? También nos planteamos, por otro lado, que el proyecto tuviese un hilo conductor, es decir, que pudiese haber elementos que de alguna manera, con su repetición, hicieran que el recorrido por la propia carretera fuese, pues, notase que estabas en la misma carretera, que no fuese pasando de zona en zona como elementos distintos, sino que formase un todo. Verdaderamente esa idea nos costó mucho llevarla a cabo, porque al final no deja de ser esa zona cero que hablé antes la que te puede dar esa pauta de repetición y esa pauta de hacerte sentir que estás recorriendo un mismo elemento, independientemente de que todos sabemos que recorremos la Gran Canaria 1, en el paisajismo no da esa sensación. Es distinto cuando estás pasando a través de una zona industrial que cuando estás en una zona urbana, ¿no? O una zona más abierta. Un poco, bueno, de los criterios o los objetivos que nos marcamos en todo esto era la regeneración de los espacios abandonados, lógicamente, mejora del jardinamiento, la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, sobre todo nos basamos en la comunicación peatonal, es decir, al final la Gran Canaria 1 es un elemento que partió realmente zonas urbanas en concreto, partió y además eliminó en parte esa comunicación que existía previamente, incluso a nivel barrancos o a nivel poblaciones que quedaron divididas, ¿no? Entonces, un poco es recuperar ese tránsito, incluso fomentar el tránsito longitudinal a través de carriles bici o zonas de tránsito peatonal. Eliminación de grafitis, de todos conocidos, ¿no? Como está la carretera y que parece que van buscando todos esos muros y elementos de la propia carretera para implantar los grafitis, ¿no? Puesta en valor de elementos singulares que nos vamos encontrando. Existe, por ejemplo, el molino que hay en la zona de Ginamar. Hay elementos singulares a lo largo de la vía que son importantes tenerlos en cuenta, importante darle valor y realce del propio patrimonio que tenemos en los márgenes, ¿no? Y bueno, soterramiento de líneas aéreas. Parece que no, pero ya lo veremos más adelante en alguna foto, como las líneas aéreas, cuando estamos hablando de líneas aéreas, estamos hablando de electricidad o telefonía, como afean el territorio sin darnos cuenta. Además de todo esto, también tenemos adecuación y reorganización de aparcamientos. Hay zonas que demandan aparcamiento para el uso. Por ejemplo, en la zona cercana a San Cristóbal, en la zona de La Laja, hay un aparcamiento que da servicio a la playa y que, lógicamente, para poder poner en servicio ese elemento que es la playa y las nuevas piscinas, nuevas o recientes piscinas naturales que se construyeron, pues es bueno tener también una accesibilidad y que esté bien conservado. Eliminación de la publicidad. Esto es un elemento que, sí es verdad que lo tuvimos en cuenta, pero en el que ya tanto los ayuntamientos como el Cabildo están en marcha con ello, están intentando hacer un convenio para eliminarlo y ya por lo menos los ayuntamientos los han llevado a pleno para proceder a su eliminación progresivamente. Tema de taludes. Los taludes, bueno, desgraciadamente, pues al final la carretera, cuando se construye siempre con una visión de el enfoque para el vehículo, y cortamos montañas, cortamos barrancos o hacemos estructuras en barrancos para salvar los accidentes geográficos, en vez de adaptarnos nosotros un poco más al territorio. Eso es un poco lo que contaba al principio, esa necesidad de interconexión cada vez más rápida nos hace darle prioridad a la velocidad o al vehículo y perder un poco la integración con el entorno. Entonces ahora, bueno, no tenemos más que intentar minimizar esos impactos que ya tenemos. Mejora visual de fachadas, ¿no? A lo largo de toda la carretera nos vamos encontrando muchas fachadas, tanto urbanas como industriales, que lógicamente hay que intentar recuperarlas de alguna manera y mejorarlas en la medida de lo posible.
puede ser desde el punto de vista cromático, simplemente pintando las fachadas en las zonas urbanas, o generando algunos elementos diferenciadores en las zonas industriales, de tal manera que pasemos por una zona industrial y no parezca que son cada nave una de su padre y de su madre, sino que realmente podamos, con un elemento singular y común a todas, hacer una integración del conjunto, y que el conjunto por lo menos sería cuidado, ¿no? Eso incluso llegamos a tener reuniones con la Consejería de Industria para buscar una especie de acuerdo con los distintos agentes o gestores de las distintas zonas industriales. Eliminación y restauración de instalaciones en mal estado. Bueno, aquí hay muchas instalaciones a nivel agropecuario, fundamentalmente, que están en mal estado. Algunas están en explotación y hay que mejorar su imagen, y otras a lo mejor están en abandono, y lo que hay que hacer es recuperarlas, no dejar esqueletos de invernaderos, porque ya se nos han volado los plásticos, ¿no? Pero esqueletos sin ningún sentido, ¿no? Pues creo que esos espacios se deben recuperar de tal manera que en el tránsito por la carretera se vean de otra manera. Un poco el proceso seguido, porque hasta ahora eran los objetivos, ha sido un poco un trabajo de campo, en el que fuimos detectando todos los impactos que se producían. Hicimos una serie de estudios territoriales a nivel de planeamiento, los propios planeamientos urbanísticos de cada uno de los dos municipios afectados. Analizamos los valores paisajísticos, la propiedad del suelo y la participación ciudadana. Se hizo a través de la página web del Cabildo una participación ciudadana. Normalmente dentro de la participación ciudadana la mayor parte de la gente abogaba por el tema de mejora de zonas verdes. Es verdad que a nosotros es lo que más nos atrae, pero también hay que ser conscientes que luego llega el verano, empiezan las restricciones de agua, como le está pasando a la propia obras públicas del Cabildo, que se le secan las palmeras o las plantas de los márgenes de la carretera, porque hay prioridad para el riego de explotaciones agrarias, y al final pues el exceso de zona verde nos va a costar luego un mantenimiento. Se intenta hacer con agua depurada, pero hay veces que incluso hay restricciones hasta en esa agua. Y con eso llegamos a un diagnóstico que nos dio un poco pie a ver qué zonas son las que necesitaban alguna intervención. Esto simplemente he traído una imagen, un plano de la zona de Boca Barranco, en el que fuimos detectando todas estas líneas. Me imagino que se verá poco desde atrás, pero estas líneas o estas sombras van un poco detectando todos estos impactos que fuimos detectando en el trabajo de campo. Y esos impactos están aquí en esta leyenda, en el que pues, vuelve a hablar eso de frente de aparcamiento, escombros, edificaciones en estado de ruina, vallas publicitarias. Fuimos detectando todo esto que ya he ido comentando y plasmándolo en unos planos. A partir de ahí, pues bueno, aquí les traigo una pequeña muestra de algunas zonas que son llamativas, ¿no? Esta regeneración de espacios libres abandonados, por ejemplo, esto es al lado de Ikea, del nuevo Ikea, en la zona de La Mareta, una parcela que en su momento creo que el ayuntamiento tenía intención de desarrollar, y empezaron a hacer vertidos de material para extenderlo, para generar un movimiento de tierra, y al final se han quedado las montañas de los vertidos de los camiones, y ahí está. Eso cuesta muy poco ponerlo un poco decente, por lo menos que pasemos, seguirá vacía, pero por lo menos darle un otro aire a esa imagen. Zonas de mejora de jardinado. Hemos puesto esta foto, aunque realmente pues, no está del todo mal. Además, concretamente ahora ha salido un concurso para ocupar esta parcela con el tema de la Metro Guagua, como una de las estaciones. La estación final, la de Vía de la Plata, va en esta parcela. Pero bueno, en general, la carretera, Obras Públicas ha cuidado un poquito las zonas verdes y son mejorables, pero no están mal. Realmente, donde hay más necesidad es en las zonas que están por fuera, en esas que no conserva Obras Públicas. Y ahí es donde sí debemos incidir un poco más en esa mejora de la zona verde. La propia comunicación, aquí se ve una señora caminando pues, al margen de esta vía, que aunque no sea la Gran Canaria 1, que es lo que está al lado, pero te encuentras también gente circulando perfectamente en los arcenes de la carretera. Concretamente esto es en la zona de la Cuesta y la Progresa. Entonces,
Por eso hay que darle una solución, es decir, lo que no podemos es esa vía que ha ido interconectando un montón de zonas urbanas o zonas industriales y que no tengamos una comunicación peatonal para la que la gente pueda pasar de una... Por concreto, con esa señora hablamos y venía del centro de salud. Los graffiti, que también, pues, esto es uno, pero hay montones a lo largo de toda la carretera. Puesta en valor de elementos singulares. Esto, por ejemplo, es la puesta en valor del acantilado de la Laja. Creo que es un acantilado precioso, una zona que además, cuando se abandonó la famosa gasolinera que había ahí en la Laja, se ha quedado como un espacio vacío que se podía generar ahí un oasis, pues, de palmeras o algo que por lo menos al pasar nos atraiga. Y probablemente ese acantilado, con una iluminación nocturna o algo así, que es lo que proponemos nosotros, pueda tener mucho realce, sobre todo a la entrada y sobre todo a la salida de la ciudad, porque es cuando lo vas a ver de frente, ¿no? Aquí también tenemos, pues eso, soterramiento de líneas aéreas, ¿no? Probablemente desde el fondo no se vea, pero aquí se ve una línea aérea con todos los postes que llegamos a hacer la simulación de eliminarla y gana un montón la zona. Con eso y mejorando la zona verde que tiene cercana, la zona verde del espacio libre que tiene cercano, se consiguen mejorar mucho la imagen de la carretera. Esto, por ejemplo, la adecuación de aparcamientos, el que comentaba antes, el aparcamiento que está en la zona de la Laja, el aparcamiento está un poco sin control, no tiene ni pintura, no está ordenado, no tiene una delimitación, no tiene espacios verdes, no tiene senderos peatonales para que una vez que te dejes el coche puedas transitar. Entonces, creo que es interesante adecuar y mejorar todo esto. En concreto, esta zona, además, una de las zonas que teníamos marcadas como muy problemáticas porque toda esta ladera estaba muy mal y podría hacerse un gran parque urbano aquí de esparcimiento afuera de la ciudad muy interesante. Temas de publicidad, incluso aquí unido con un problema de deterioro de edificaciones o en estado ruinoso, que salvo que estén protegidas en la carta arquitectónica o etnográfica del municipio, por lo menos deberíamos tener en cuenta, bueno, el mantenimiento de estas edificaciones. Elementos de agropecuarios, en este caso un invernadero, está en explotación, o por lo menos da la sensación de que se está en explotación, aunque ya está en deterioro toda la parte del plástico. Bueno, pues intentar que eso no ocurra, aunque este realmente se aprecia poco, porque este está justo en el puente de Salineta y quedan bastante deprimidos en el fondo del parque. Tema de publicidad y de fachadas sin terminar, estas medianeras que luego quedan pendientes de desarrollo urbanístico, porque luego viene otro edificio, pues en vez de recurrir a la publicidad, ya veremos, más adelante presentaremos otra imagen en la que proponemos, pues, pintarlo o incluso simular que eso fuese una fachada hasta que por lo menos aparezca el edificio. O el tema de las fachadas industriales que se ven aquí, pero bueno, siempre podría unificar un poco la cartelería, el tamaño de la cartelería. No nos podemos meter en la tipografía de los carteles, pero sí por lo menos que la cartelería se vaya adecuando y sea un elemento común en el diseño de la zona industrial. Esta es una zona agropecuaria muy llamativa que está en la zona de Mar Pequeña. Bueno, desde el proyecto no intentamos que desaparezcan, que se mantengan, pero que se mantengan en buen estado. En este caso hay hasta escombros apilados, lavadoras y secadoras o elementos de estos de frigorífico. Usa una parte de la parcela como si fuera un vertedero. O sea, eso es lo que no puede ser. Entonces, bueno, es recuperar y que las edificaciones mejoraran un poco, que no sean con famosas planchas de granita de toda la vida, sino que estén un poquito más adecentadas y que se mantenga la explotación de estos sectores, ¿no? Con todo ello, bueno, pues la propuesta vuelve a ser la mejora del espacio público, tanto urbano como interurbano. Ahí puede estar el propio parque urbano con sus características, y el interurbano, que tiene que tener otras características, no tiene que tener un desarrollo, no tiene que tener un bar, pero puede tener una zona de tránsito, de paseo, de correr, de bicicleta,
otro estilo. Tenemos pues mejora de aparcamiento, demoliciones y limpieza, bueno, lo que hemos visto. Entre ellos también hablábamos de la toponimia. En el documento pensamos que el recorrido de la carretera, utilizando una toponimia, por ejemplo, el cartel de Vegeta que hay aquí arriba en San Agustín, bueno, pues carteles de ese tipo en el que repitiendo una tipología podamos irle diciendo al conductor y al pasajero que recorre la vía, que la mueve en guagua, que en qué zona está, en qué barrio está pasando, tanto de Telde como de Las Palmas. Bueno, con esto, con todo este análisis, nosotros llegamos a detectar 396 actuaciones distintas necesarias en la carretera. Esto iba desde la recogida de un escombro pequeño hasta grandes actuaciones de mucho más calado. Lógicamente no podíamos proponer desde el proyecto director 396 proyectos distintos, porque entonces no terminamos con la Gran Canaria 1 ni en 100 años. Entonces, lo que hicimos fue irlos agrupando. Entendíamos que además la obra debía agruparse para generar unidades que fueran ejecutables, que además lucieran una vez que se ejecutasen, no generar proyectos de espacios más amplios que diesen mayor valor a la actuación en sí, que actuar en una de esas 396 actuaciones unitarias. Entonces, ¿cómo las empaquetamos? Pues en función un poco del presupuesto, para que no salieran presupuestos demasiado grandes que diese lugar a actuaciones difíciles de llevar a cabo, por la ubicación, lógicamente, por la cercanía de las actuaciones, por la similitud de la actuación en sí y por la funcionalidad que le podía dar en el futuro a la hora de implantarla. Es decir, un parque, pues el parque podía tener recogida de escombros porque primero están los escombros, después está el desarrollo del parque, después está la zona verde. Entonces todo eso se fueron agrupando para generar una misma actuación. De todas ellas, pues se llegaron a los planos. Esto es un plano parecido de la misma zona que puse antes, pero ya es el plano de actuaciones. Aquí, en estos pequeños numeritos, son los numeritos de cada una de las actuaciones, y al lado tiene el tipo de actuación en la que estamos proponiendo. Es un poco un plano guía para que los proyectos que desarrollen tengan un plano donde fijarse para ver qué es lo que hay que hacer. La leyenda un poco de todas las actuaciones son estos, pues senderos, actuaciones sobre las propias infraestructuras, como puede ser lo que hablaba de las New Jersey en la carretera, temas de toponimia, taludes, mejora de taludes, los muros, por aquí, temas de pantallas también. Proponíamos pantallas, tanto pantallas verdes con arboleda, como pantallas artificiales, de colocarle, pues, porque creo que es una solución que ya está a lo largo de la Canaria 1, con postes de madera. No tiene que ser una valla ciega, puede ser una valla permeable, pero por lo menos que en ciertas zonas te evite ver más allá, si no puedes trabajar sobre el más allá, que es un problema de impacto, ¿no? Con todo ello, bueno, pues al final de esas 53 intervenciones le dimos una prioridad, 5 prioridades, muy alta, alta, media, baja y muy baja, en función de la necesidad que veíamos nosotros de que cada una de esas actuaciones fuese más o menos importante para conseguir mejorar la imagen de la Gran Canaria 1, o más urgente. Por ejemplo, Boca Barranco es una zona que a todos no se nos escapa, que es urgente mejorar esa zona. Pues esa era, pues, estaba englobada en la prioridad alta, ¿no? Incluso el parque que dije antes, la Feria de Las Palmas también. Con todo ello, bueno, pues fuimos empaquetando todas estas actuaciones, que son, por ejemplo, las que están marcadas en ese diagrama de la Gran Canaria 1, en el que aquí tenemos la prioridad 1, esa prioridad muy alta, en el que está, por ejemplo, ese parque a la salida de Las Palmas, está la zona de Boca Barranco, tenemos aquí la zona, justo lo que hablaba antes de la zona agropecuaria, esa que estaba en muy mal estado, esta zona de aquí, debo recordar que es en la zona de Salineta, y una actuación por aquí ya cerca del aeropuerto, en la zona del Golfo. Con todo eso, esta prioridad número 1 generaba un montante de 3,5 millones de euros. Así fuimos pasando. Aquí tenemos la prioridad número 2, que subía a 4.200.000, prioridad número 3, cuyo presupuesto es 2.200.000, la 4 con
2.700.000 y por último las 5 con 1.100.000. Con todo ello se generaban 14, casi 15 millones de euros en inversión para conseguir mejorar la imagen de la Gran Canaria 1. Para el seguimiento del proyecto, esto ya es una parte un poco más técnica, pero lo que hicimos fue fichas por cada una de esas actuaciones en las que fuimos aquí desarrollando. Aquí están el listado de cada una de las intervenciones que forman cada actuación. Entonces de ahí sacábamos los presupuestos y dábamos el condicionante, los condicionados que imponíamos a esa actuación desde el punto de vista de planeamiento, de implantación o incluso presupuestario. Aquí se ven pues, las fichas de intervención. Estas son las intervenciones que habían dentro de cada las actuaciones que hay dentro de cada intervención. Aquí el presupuesto y luego lleva siempre una imagen adjunta para hacer el seguimiento. Con todo ello, pues un poco lo que el documento sin querer ser un condicionante planteaba una serie de mejoras de imágenes para hacernos una idea de cómo podía quedar. Entonces, aquí se ve el antes y el después de que lo que podía ser esa isleta, simplemente una isleta, no tiene nada más, pero cómo mejora la situación. O esta es la que comentaba antes, que es la fachada con la publicidad y una fachada simulando las ventanas que tienen en su otra fachada, con lo cual, bueno, creo que se mejora bastante la imagen del edificio, además de la mejora de toda la zona verde que tenemos aquí delante. Aquí el edificio de la zona de Melenara, que justamente detrás tiene una gran zona agropecuaria y podría convertirse en un punto de venta hasta de productos de agricultura. Mejora aquí de márgenes de la carretera. En ocasiones siempre también pusimos temas pétreos para buscando evitar el consumo excesivo de agua. Aquí, bueno, alguna actuación que podría ser estos mini invernaderos justamente al otro lado de la carretera donde estaba la zona de mar pequeña, por el lado mar de la carretera, y aquí hay un invernadero fuera de uso que bueno, se podría hacer una actuación hasta desde el punto de vista estético, artístico. Es decir, nosotros nos ocurrió esa, Progresa o cualquier otra. La eliminación de las vallas publicitarias, cómo mejora la imagen. Si le quitamos las vallas publicitarias, no se ve seguramente desde ahí. También hay una línea eléctrica que también la eliminamos, y cómo sin ningún tratamiento delante, cómo ha mejorado la vista. Este punto y un poquito más adelante en la curva es el primer momento que se ve Las Palmas, la ciudad de Las Palmas, y la tenemos llena de carteles. Esta es la zona que comentaba antes del tránsito peatonal, cómo conectábamos aquí con una pequeña pasarela para generar una comunicación longitudinal en el margen de la carretera. Mejora de muros. Esto también venía a ser mejora de muros con el tema de la toponimia, buscando un tema de toponimia. Esto es justamente un muro que hay en el Calero. Y bueno, por último, comentarles que bueno, recientemente también el Cabildo ya ha puesto mucho la carne en el lanzador con esto, tanto la Consejería de Política Territorial, que es la que nos encargó el trabajo, y tanto su consejera como Inés, como Rafael Pedrero y Víctor han montado un equipo para desarrollar este proyecto y otras muchas cosas a través también del Observatorio del Paisaje, y tienen planteado contratar ya 17 proyectos a lo largo de la carretera, con lo cual bueno, parece que no ha quedado solamente en una declaración de intenciones, sino que además pues parece que ya hay, o por lo menos en breve empezaremos a ver algún indicio de todo esto que por ahora se ha quedado solamente en papel. Y yo creo que nada, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora las preguntas que quieran hacerle a Pepe y a Uber, pues las hacen ahora durante un rato, ¿no? Mientras van planteando las preguntas, yo solamente comentar que
que lo que hablábamos antes de la necesidad de que las instituciones públicas se planteen en los temas del paisaje, pues no era gratuito, ¿no? En el caso de la Gran Canaria 1, el papel que ha jugado DAPA de estímulo externo al gobierno insular para que se ponga en marcha ha sido muy importante, ¿no? Aunque desde hace muchos años el gobierno insular dispone de acciones paisajísticas, miles, pero miles de acciones paisajísticas que no se han ejecutado. Pero bueno, ahora se toman en serio y estas cifras que menciona Uber son altamente preocupantes para que no se haga. Pero bueno, esperamos que sí, que esta vez sea serio. Y nada, esperando las preguntas que ustedes quieran hacer. Si empezamos por inmediatez, con lo de Hubert, ¿no? Pues aquí en las imágenes que hay aquí de ADAPA, que se ven la eliminación de los carteles en las márgenes de la Canaria 1, no sé si es un montaje o es que ya se hizo realidad. Todo esto es la enormidad de carteles que hay aquí, que además distraen, además de feo, distraen al conductor. Pero ¿eso es un montaje o ya se ha realizado? La verdad que no... Es un montaje. Es un montaje. Ojalá estuviera realizado más, pero ahora con esto es ilustrativo de lo que se puede conseguir nada más que con la eliminación porque tienes también abajo la de la pardilla, es otra, mira la de la pardilla. y la de abajo, totalmente. De ver ahí una cosa desértica, hay una cosa muy arbolada, muy bonita y ahí se puede ver. Creo que el municipio de Telde tiene me parece que eran 50 y tantas o 80 y tantas carteles publicitarios alrededor de la Gran Canaria 1, y son los expedientes que quiere desarrollar, pero ha tenido problemas inicialmente en la aprobación en el pleno. Están en ello, pero a veces las cosas de palacio van. Yo desde luego creo que el trabajo que has hecho es bastante exhaustivo y te felicito, y ojalá que no se consiguiera, empezando por estos dos carteles, que nada más que por eso se ganaría muchísimo. Muchas gracias. Y ahora yo quería, puedo pasar al tema de José Antonio. José Antonio, el tema del barranco, que yo he vivido personalmente porque nací allí, o sea que lo tengo desde hace 21 años, porque nací haciendo el barranco, mirando el barranco. Esto para mí es fundamental la eliminación de los túneles. Yo creo que los túneles habría que, ¿desde dónde hasta dónde? Yo creo que habría que eliminarlo desde el puente de López Botas, que así se le llama el puente de Palastro, el puente de López Botas, hasta el rectorado. Yo creo que eso es lo que deberíamos de tener como objetivo. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué digo a partir de López Botas? Porque desde el mar es imposible eliminar los túneles, porque además se levantó la autovía marítima, que es impensable ahora cambiar el recorrido de la autovía marítima, se levantó para poder dar la salida de las aguas al mar. Por eso verán ustedes que cuando pasamos más o menos antes del teatro, viniendo del sur, la autovía se eleva. Y hay luego una gran plaza delante del teatro y delante del mercado, que todo eso habría que conservarlo, hasta lo que fue el puente Palastro López Botas. Hasta ahí queremos. A partir de ese puente hasta el rectorado, yo creo que todo tiene que ser agua. El agua, ¿dónde está? El problema, porque aparte de la que pueda entrar del mar, también tenemos la depuradora. La depuradora, que siempre se ha dicho que el agua, cuando el agua está bien depurada, se puede beber hasta un vaso de agua de la depuradora. Agua de la depuradora, puedes por gravedad, la depuradora que está en Barranco Seco, puedes meter toda el agua que quieras ahí en estos ambientes. En su tiempo, me parece que el alcalde, don Francisco Sánchez González, se hizo un planteamiento de hacer una zona ajardinada en el barranco. Yo creo que algunos de ustedes lo recordarán, pero los más jóvenes no. Pero se plantó todo un jardín. Y ese jardín duró, pues no sé si un verano o dos. Casualmente se hizo porque llevaba muchos años sin llover, pero basta que se hiciera el jardín para que lloviera. Y entonces fue el dicho aquel muy gracioso: qué verde era mi valle. Todo el mundo decía: qué verde era mi valle. Y así fue. Bueno, yo lo digo por lo siguiente, porque yo creo que habría que conservar el puente de López Botas, el puente Palastro, habría que conservar el actual puente con la unión de calle Muro a Obispo Codina, y habría que hacer otro puente sin duda
a la altura del rectorado, como has dicho muy bien antes, porque hay una generación de tráfico de vehículos y de personas enorme desde el rectorado hasta la zona de frente donde está el nuevo mercado. Habría que pensar en otro puente, una unión entre lo que es la bajada de San Pedro, viniendo del Triángulo de la calle Bajada de San Pedro, que da exactamente frente a la calle Armas. La calle Armas recoge todo el tráfico peatonal, digamos, circulación peatonal que viene de todas las calles de los Reyes, de la calle de los Reyes y toda la vereda que confluye. Es que tenía Miguel Martín Fernández, ¿no? O sea que ahí habría que ver. Ahora yo voy a una idea que no sé si ustedes me van a quitar de un poco descabellada, pero si hay tanto dinero que hay que hacer, aunque se empleen las rocas flex, esas de 2 metros, no cabe duda que la obra costará su dinero. Pero bueno, yo creo que una ciudad como Las Palmas se lo merece, porque unir los barrios de Vegueta y Triana, esto se merece porque es importante. La autovía ha dividido Vegueta y Triana. Y yo voy a una cosa que digo ambiciosa. ¿Por qué no reconstruir el puente del Tubo antiguo? Entonces, antes has puesto una foto en que se ve el puente del Tubo con toda claridad. Sería precioso que el paso peatonal, eliminemos los que tenemos ahora, que son horribles, que yo no sé cómo han cogido más gente allí, porque los vehículos no respetan a los peatones, y hacer un puente verdaderamente peatonal entre la calle Obispo Codina y la calle Mundo. Eso sería precioso. Ahora, no sé si los arquitectos, no te lo digo a ti, pero algún arquitecto diga mejor que eso es un pastiche, que por qué tenemos que buscar una cosa antigua y tal y cual. Pero para mí, creo que sería una idea muy bonita. Muchas gracias, Diego. A ver, contestación. Lo de los puentes es un tema que siempre suscita comentarios, ¿no? Porque efectivamente hay mucha gente que dice, bueno, ahora construimos el puente de Palo, ahora construimos el puente, y yo lo que he hecho es decir de momento, vamos a hacer lo que es gratis, que es dejar esos fragmentos de tal, que tiempo habrá en el futuro cuando haya dinero de pensar o de tomar una decisión con respecto a los puentes, pero lo que estoy haciendo es dejar unos trozos de las 4 bóvedas como puentes de momento. Si en el futuro se quiere tirar, se empieza a hacer otro puente, ¿no? ¿Pero te parece descabellada la idea de volver a reconstruir el puente? No me parece descabellada. Me parece como en un segundo plazo, puede ser, ¿no? Pero en el primer plazo, para no encarecer la obra, yo lo que proponía es simplemente eso, fragmentar. Guillermo. Hola, buenas noches. Guillermo Morales, soy profesor de universidad. Empezando por la segunda de las comunicaciones, yo creo que estamos hablando de una iniciativa pública, es decir, el Cabildo, que trata de poner remedio a una mala formalización de una carretera con autopista que une Las Palmas de Gran Canaria con Bogar en la actualidad. Y por tanto, la viabilidad de esa intervención en forma, no sé si de proyecto o casi de proyecto, está muy avanzada. Me imagino que es sujeta a la existencia de fondos para intervenir en cuanto de actuaciones concretas se hayan puesto en marcha. A mí me llamó la atención que se hablara mucho de zona verde. Yo creo que la zona verde no soluciona nada. Primero, estamos hablando de una autopista. Lo que hay que solucionar es que sea una autopista rápida, puesto que une las autopistas, como bien saben, el ingeniero de caminos, para unir núcleos urbanos, que en este caso no eran 2 o 3 o 4, sino que ahora ya no se sabe cuántos núcleos urbanos une la autopista Gran Canaria, que no ocurre de momento ni con la 2 ni con la 3. Por tanto, me llamó la atención que la prioridad es que la accesibilidad, es decir, la conectividad entre los núcleos urbanos esté garantizada. No olvidemos que hay 160.000 vehículos diarios en una zona que es Ginabas, donde confluyen la circunvalación y la carretera autopista de siempre, que eso es como si fuera las afueras de Madrid. En Madrid hablando de la 1 o la 6, eso es lo más fuerte. Yo creo que hay que intervenir, pero no dejarlo solo en una cosa que sea cosmética, que a veces para lo que hay dinero, sino que hay que hacer unas intervenciones mucho más potentes y no solo circunscribirse a lo que es el corredor, sino una franja
poquito más generosa, a izquierda y a derecha de la autopista. Pero no es ninguna crítica, yo creo que esta es una idea que bienvenida sea, porque es una idea que ya está adelantada, no sé si en proyecto, o si solamente en el desarrollo de lo que es este plan especial, o como se denomine técnicamente. Bien, en relación con no hago ninguna pregunta, simplemente una matización. En relación con la primera, yo creo que no es bueno que nos pongamos a dar soluciones técnicas. Yo creo que muchas veces se pierde lo fundamental, y lo fundamental es: ¿hay que hacer o no hay que hacer la unión de los barrios de Triana y de Vegueta? Unirla no constaba antes, porque eso es imposible, pero que haya dos barrios que tengan una fluidez en la comunicación peatonal, incluso la rodonal, ya no en este caso la viaria, puesto que se pretende que eso ya deje de ser la entrada hacia el sur, o la salida, mejor dicho, la salida hacia el centro, sino que eso sea algo distinto a lo que es ahora. Lo que ya tenemos que ver es, mediante concurso de ideas, como bien ha dicho José Antonio Sosa Díaz Saavedra, es cómo se formaliza eso. Lo importante ¿es necesario hacer algo? Claro que es necesario, porque eso ha pasado de ser una carretera muy rápida a ser un lugar peligrosísimo, en el que se aparca, sobre todo un viernes por la noche o un sábado por la noche, se aparca teniendo que sortear a vehículos que pueden ir a 80-90 por hora, cuando la velocidad no es esa, cuando es un espacio poco amable, es un espacio que es hostil, no solamente es peligroso el cruzar por cualquiera de los lados, no hay permeabilidad. Eso requiere una intervención rápida, en primer lugar, no solo por evocar el pasado, que hay que evocarlo. Yo soy de Arucas, nacido en Arucas, pero cuando vine a vivir a Las Palmas con 10 años, lo que más me gustaba era pasear por los puentes de palo y de piedra e ir de un barrio a otro como si fuera a cruzar una calle. Y eso es lo que no se ha hecho en los últimos, no sé si 40 o 50 años. Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que decir, en primer lugar, desde la ciudadanía, es: hay que intervenir. Ya veremos cómo. Ya están los técnicos. Lo importante es que los ciudadanos, digamos, es necesario hacer amable, intervenir y además con contundencia. Ahí no vale el plan de la segunda parte de la intervención de hoy, que es más cosmética, y es mucho más dura la intervención y por supuesto costosa. Seguramente le habrán dicho al ingeniero de caminos, le habrán dicho: por favor, no hagas algo que sea muy costoso. En este caso, a la fuerza tiene que ser muy costoso. Son cosas distintas, aunque tengan que ver con dos carreteras. Pues bien, a partir de ahí será cuando ya veremos cómo sortear también los problemas con las administraciones, porque hay algunas que están a favor, que me conste, y otras que no están por la labor de ceder carretera para otro tipo de uso, es decir, para volver a lo que es la bocana del barranco del Guiniguada, que es uno de los 4 barrancos más grandes de la isla de Gran Canaria, juntamente con La Aldea, con Tirajana y Patana. Gracias. No, bueno, simplemente al hilo de lo que comentaba, igual no me quedó claro la posición. No nos ceñimos solamente al corredor, es decir, hay actuaciones, por ejemplo, en la zona de Boca Barranco, que penetran a través de los barrancos, ¿vale?, generando espacios de disfrute, lógicamente respetando el cauce público y el tránsito de las aguas, pero generando zonas de disfrute, zonas de ciclocross, que incluso se han propuesto en algunas zonas. Es decir, que me refiero que el documento no solamente se ciñe a la carretera y a temas de arbolado, sino que entra también en las zonas más amplias, en espacios más amplios. Es decir, de hecho, el proyecto lo plantea la Consejería de Política Territorial más preocupada por el resto que por la carretera. Gracias. ¿Algún comentario? Bueno, antes que nada felicitar a José Antonio. Yo creo que el proyecto es ilusionante, al menos para
para muchos, sin entrar en la parte técnica que, bueno, como tú dices muy bien, habrá que más tarde desarrollar en proyectos de ejecución. Respecto al tema de la Gran Canaria 1, bueno, comentarles que desde ADAPA hemos intentado, hemos presionado, llevamos varios años presionando al Cabildo, porque nos parece que la Gran Canaria 1 es una vía con unos impactos que nos avergüenzan cuando viene cualquier extranjero, cualquier amigo de la península, como la entrada y la salida de Las Palmas presenta tal cantidad de impactos negativos. Bueno, dimos mucho la lata al anterior presidente del Cabildo, a este presidente del Cabildo, y llevamos 2 años y medio dando la lata. Y estamos encantados de que se haya avanzado, pero nosotros lo que tenemos miedo, y lo digo honestamente, es que se quede en proyecto. Es decir, que bueno, ahora hay un proyecto, un plan director, ahora se sacarán los proyectos parciales, tardaremos 4, 5, 6, 7, 8 meses en sacar los proyectos, luego habrá que sacar las obras a licitación, o sea que 1 año y medio para ver que un retrete que está por ahí tirado se quita, o para, o sea que bueno, 4 años. Entonces, por otra parte vemos que para quitar una valla, como no está en espacio público, es un expediente larguísimo. Y el 90% de las actuaciones que se plantean son en espacios privados, con lo cual habrá que pedirle permiso al propietario para pintar la fachada, o sea que son proyectos de una complejidad brutal. Y mientras tanto decimos, en paralelo, pues hagamos un plan de embellecimiento, quitar los escombros de los espacios públicos, pintar lo que se pueda, plantar los márgenes, es decir que bueno, nos parece fantástico los proyectos, pero va a un ritmo, y mientras tanto todos los días miles de personas ven el impacto terrible en la carretera, y que en paralelo nos gustaría que hubiera una presión ciudadana para exigir al Cabildo y a los ayuntamientos que eviten los carteles, que limpien los barrancos, y el magnífico retrete y los 4 colchones y las 4 somieres que son la valla de un antiguo ganadero. Entonces, lo que digo es que enhorabuena, pero por favor debería haber un poco más de presión ciudadana para hacer algo que es urgente, que es una vergüenza, y yo creo que a todos los canarios nos debe poner colorado. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear? Una observación, perfecto, perdón. Enhorabuena a los dos porque han puesto una realidad en contra de lo que dice este señor, que nos encontramos siempre contra la administración. Cuando no es el gobierno, el cabildo, cuando no las administraciones consistoriales, cuando no los planes generales. Mire, yo soy ciudadano de Telde desde 10 años, porque mi cliente desde pequeño he visto la evolución. Yo cuando vengo de Telde, hay una media, como habían dicho, un nudo, no decir porque ya no puedo un poco ver como históricamente, pero de automóviles que están todos los días accidentes en la salida del mirador y de las terrazas. En el tramo desde justo el término municipal de Las Palmas y la salida por las salinetas y las huesas, hay un paisaje, francamente, estoy de acuerdo con este señor, que es de vergüenza. Pero es porque, en el sentido de vergüenza de que nosotros no estamos acostumbrados, pero es que vienen turistas que luego les enseñamos Vegueta, que luego les enseñamos el Puerto de Arrufo, que luego el acantilado que tenemos es un acantilado muy bonito, muy diverso. Es un libro de geología abierto que se lo tiene que explicar a los visitantes, que no es solo eso. Entonces el problema está en lo que ha dicho este señor. Para quitar una valla, Telde, el ayuntamiento me consta, porque estaba en ello y con la máquina les manda un montón de imágenes, está en un proceso de vallas, a decentar un poco todas las cuencas de los barrancos. Silva, precisamente, es un barranco que está con restos, luego hubo crisis y se deja todo abandonado. Es que es cuestión, yo creo que es cuestión de cultura ciudadana, porque cuando uno va por ahí, en Alemania, que en todos sitios cuestan agua, todo se ha dicho de paso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Yo te llevo a Nueva York y te vas a enterar donde hay barrios que da pena verlos. Pero
es una ciudad con casi 14 millones de habitantes. Telde está sobre los 110.000. En la carretera hay un plan que está desde hacer una vía deportiva desde el barranco de los Cernícalos a encajar en el barranco de la Mafea hasta el costa de la Mafea para entrar hasta incluso hasta el puerto. Ahí están proyectos, todos los proyectos, todos esos proyectos. Solamente que gracias por la información, pero que la participación ciudadana en cuanto a la denuncia pública de lo que tenemos, pues la verdad, tenemos una costa muy bonita. La costa de la Laja que he dicho antes es un libro abierto de geología de la construcción de nuestra costa. La costa desde el aeropuerto, ya puedo decir del sur, hasta el puerto, tiene 12 diversidades de tipo geológico. Eso yo no lo veo puesto en ningún cartel. La entrada de las ciudades debería poner como muchos, ya no lo están haciendo en pueblos de zonas gastronómicas. O sea, es un proyecto, yo entiendo, amplio, pero que es muy interesante. Pero bueno, espero que todo se solucione. Gracias. ¿Algún comentario quieren hacer? Sí, voy a hacer un comentario sobre el proyecto de Huber, que, o sea, que insistiendo un poco, yo creo que está encendido, ¿no? Ahora sí, insistiendo un poco en la línea que decía antes Rafael Molina, ¿no? Que es el presidente de ADAPA, que somos muchos miembros de ADAPA y tal, ¿no? Llevamos mucho tiempo en esta batalla con lo de la Gran Canaria 1 y con otras vías de la isla, ¿no? Intentando que no se quiten árboles, intentando que se reforeste, etc., ¿no? Yo creo que lo que ha recogido Huber en el proyecto está muy bien, ¿no? Y coinciden en muchos aspectos con las cosas que estábamos diciendo de limpieza de escombros, de quitar anuncios, de reforestación, o jardinamiento y reforestación, eliminar los grafitis, etc., ¿no? Yo creo que está muy bien ese tema. Pero hay una idea que has expuesto, ¿no? Que es el tema del hilo conductor, ¿no? Que me pareció una idea estupenda, porque efectivamente limpias, quitas y tal, y eso es fundamental hacerlo ya, corriendo, ¿no? Pero estaría bien tranquilizar también la visión, ¿no? De esa vía tan heterogénea que va pasando por fragmentos, como tú dijiste, muy heterogéneos, muy distintos y tal, y que no ayudan a tranquilizar, a quietar la vista, ¿no? Entonces, ese hilo conductor no lo explicaste y quiero preguntar qué consistía básicamente, ¿no? Sí, bueno, yo lo que comenté es que justamente el hilo conductor nos parecía la pieza clave, pero sí nos pareció muy complejo encontrar justamente la piedra filosofal de ese hilo conductor. ¿Por qué? Porque es tan diverso, tan heterogéneo como decía Pepe, lo que recorre, que la única manera que nosotros por lo menos se nos ha ocurrido es trabajar sobre los elementos de la carretera. El único que tiene hilo conductor en la carretera de por sí es la propia carretera. Entonces, encontrábamos en los propios elementos de la carretera, ya sea en los pasos superiores, pues generarle un elemento cromático específico que se fuese repitiendo, o el muro de la mediana, la barrera de New Jersey, que mejorarla en su estética, o incluso con el tema de la toponimia. Es lo que nos encajamos nosotros como primera idea hacia ese hilo conductor. Realmente, más allá no... ¿Puedo proponer una idea? Sí, claro. Sabes que hace unos años hubo un tema de plásticos que ya se hizo un estudio de la Gran Canaria 1 y se pusieron una serie de plásticos a lo largo de la carretera para tapar y tal, y duraron 2 años. El viento los destrozó rápido y aquello fue una impresión tirada a la basura al final. Yo creo que yo propondría el hilo conductor que fuera reforestación, porque creo que la reforestación es la que más perdura. Efectivamente puede pasar por baches en el que hay una crisis y se deja de regar una parte, pero es la que más perdura, ¿no? Ahí están las palmeritas creciendo y tal. Yo creo que si se reforestase, este podría ser un hilo conductor. Hay expresiones de mejora verde, incluso por ejemplo una que no nombré en la exposición es en el Tívoli general, mientras el Tívoli no se desarrolle. El Tívoli es un impacto brutal cuando realmente remontas después de pasar la potabilizadora, remontas y todavía no ha llegado a la ciudad, pero te ves a la ciudad y te ves el Tívoli con todo el desmonte que hicieron para hacer la construcción del parque de atracciones. Queda muy feo. Entonces, lo ideal sería, en tanto en cuanto eso se desarrolla, que lógicamente está en manos privadas, pero intentar buscar una manera de una actuación, y justamente hablábamos de un palmeral, ¿no? Generar un palmeral, porque además con las palmeras nos encontramos con otro problema, y era que
las palmeras plantadas en línea generan la propagación de, no me acuerdo, del picudo, entonces no nos recomendaban esa actuación como una actuación lineal. Entonces las actuaciones lineales de reforestación no incluyen a la palmera para evitar un poco esa propagación de la plaga. ¿Alguna cuestión más que plantear? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias